Muy queridos hermanos, según fue anunciado en días pasados, nuestro tema de meditación para este día tiene que ver con aquel apelativo tan propio de la Madre de Cristo, el que precisamente le da título a esta basílica. Bien la conocemos todos como la Basílica de la Purísima, y con el auxilio del Espíritu Santo queremos hacer alguna reflexión sobre lo que contiene, la riqueza y la belleza que contiene este título que todos consideramos tan propio de María. En efecto, hermanos, coinciden la liturgia de la Iglesia y la piedad popular en destacar esta dimensión de la vida de la Virgen. De hecho, en la liturgia, siempre que hay una celebración que hace alusión a la Madre de Cristo, se la llama la Santísima Virgen María. Y la piedad popular, de muchas maneras, recuerda este aspecto de ella. Ella es la pura y limpia, ella es la purísima, ella es espejo de pureza. Conviene preguntarnos en un día como hoy, ¿cuáles son las riquezas, repito, que están en esa clase de nombres? Vamos a descubrir juntos que hay una belleza muy grande, una belleza que toca directamente nuestro corazón y que tiene un mensaje, yo me atrevo a llamarlo profético, para nuestra época. Empecemos por el concepto mismo. ¿Qué llamamos puro? Llamamos puro a aquello que ha sido limpiado, aquello a lo que se le ha quitado la escoria, como en el caso de los metales, o se le ha quitado la suciedad, como en el caso del agua para beber. Lo que es puro es lo que ha sido purificado. Y de inmediato asociamos la pureza con el valor alto que tienen ciertos elementos, con la utilidad que prestan, con la hermosura con que nos regalan. Hay una tremenda diferencia entre el oro, por dar un ejemplo, tal cual se encuentra en muchos lugares de explotación, y el oro que ha sido refinado. Hay una gran diferencia entre la plata, como se la halla en las minas, y la plata después de que ha sido refinada. Ese proceso de refinación, ese proceso de purificación hace ver una belleza que fascina nuestra mirada. Y no solo la nuestra, es algo característico de todas las culturas y de todos los tiempos. La pureza hace ver la belleza. Que esta idea, por favor, quede bien grabada en nuestro corazón. La pureza hace ver la belleza. La pureza tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con la realidad corporal. Y por eso conviene que recordemos el vínculo que hay entre la pureza y la vida afectiva. Según el hermoso plan de Dios, cuando llega el momento de la intimidad, los cuerpos se entregan. Hay una entrega, la intensidad, la vehemencia del placer, del amor, del deseo, supone una donación, supone una entrega, supone una forma también de posesión. Es decir, la persona se dona y la persona también posee. En esto, la intimidad corporal es completamente única y no se parece a ninguna otra interacción humana. Podemos interactuar y de hecho interactuamos los seres humanos de muchos modos, cuando nos hablamos, cuando nos saludamos, cuando nos abrazamos, cuando damos una cosa o recibimos otra. Pero la gran diferencia cuando se trata de la intimidad es que las personas se dan a sí mismas. El lenguaje del cuerpo está hablando de una entrega, está hablando de una donación. Y de aquí entendemos cuál es la gravedad de todo aquello que rompa ese lenguaje. ¿Por qué? Porque la persona que ha entrado en intimidad
intimidad corporal con otra persona, se ha donado a ella, se ha entregado a ella. Si luego resulta que esa misma persona se va a entregar a otra y a otra y a otra, entonces de inmediato vemos que hay un velo de mentira, hay una sombra de mentira en cada una de esas supuestas entregas, porque el lenguaje de los cuerpos en la intimidad corporal es el lenguaje de la donación, es el lenguaje de la entrega de todo el ser. Así como se entrega todo el cuerpo y no hay otro espacio, repito, en la vida humana donde tal suceda, así como se entrega todo el cuerpo, así se está significando la entrega de todo el ser. Por eso, lo que tiene que ver con la impureza, particularmente la impureza sexual, la impureza corporal, lo que tiene que ver con la impureza, de inmediato devalúa el cuerpo humano y devalúa la entrega, porque entonces ya no es verdadera entrega. Podemos decir que la infidelidad o cualquier otro tipo de ejercicio sexual que no tenga que ver con la verdadera entrega es un falseamiento de la intimidad y por lo tanto lleva el sello de la traición. Esto es tan cierto que en diálogo con personas que hablan de un modo casi cínico, casi descarado sobre estos temas, no es difícil llegar a la misma conclusión. Yo mismo como sacerdote me he encontrado con esa realidad, que hay algunos jóvenes que dicen, pues yo no le veo ningún problema a eso, la iglesia debería evolucionar, ya los tiempos son otros, todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera. Y recuerdo en particular un caso que lo he mencionado en otras oportunidades y que creo que viene muy a tiempo aquí para que veamos cuál es la dimensión profética que tiene esto de la pureza. Este es el caso de una convivencia, un encuentro de reflexión y de oración que tuve con un grupo de jóvenes, muchos de ellos universitarios. Y como tengo esa costumbre de hablar abiertamente sobre estos temas, que muchas veces no son los más populares ni los mejor aceptados, pues al final de una de las charlas se acerca una joven para expresarme su absoluto desacuerdo con lo que yo había dicho. Me decía, yo sé a quién me entrego, y mi entrega no es obligada, y mi entrega es por amor. Más o menos el modo de razonamiento de esta muchacha era, si yo lo amo a él, si él me ama a mí, y si nos estamos entregando por amor, ahí no hay nada sucio, ahí no hay nada impuro, ahí no hay nada que pueda llamarse pecado, y esa tara, ese lastre que la iglesia pretende echar sobre la conciencia de la gente, es un atavismo que hay que superar. Su argumento fundamental era, yo me entrego por amor, y si es por amor, entonces no hay daño, no hay pecado, no hay suciedad en eso. Después de escuchar la postura de ella, viendo que era una persona inteligente y abierta al diálogo, entonces la invito a que continuemos la conversación, y está dispuesta. Y entonces le pregunto, ¿tú eres la primera novia de este muchacho? Me dice no. Le pregunto, ¿es él el primer novio que tú tienes? Y de nuevo me responde no. Luego le pregunto, ¿significa eso que es posible, cabe la posibilidad de que en un futuro la relación vuestra se rompa? Y me dice, pues sí, no es lo que yo deseo, no es lo que queremos, pero sí puede pasar. Una persona honesta. Y sigo yo con mis preguntas y le hago una más. Si termináis vuestra relación, es perfectamente posible que luego él tenga otra novia. Sí. Y tú otro novio, por supuesto, también. Y si tú fueras caminando por un centro comercial o por la calle y encuentras a ese hombre con otra mujer, ¿tú qué crees que sentirás en ese momento? Sobre todo,
Sobre todo si piensas, como es muy probable, que también a esa otra chica le esté diciendo las palabras dulces, románticas, que muchas veces te ha dicho a ti al oído. ¿Cómo crees que te vas a sentir en ese momento? Bueno, por esta línea de razonamiento, esta mujer, repito, de mucha honestidad intelectual, empieza a darse cuenta que hay algo que no funciona. Empieza a darse cuenta que a ella no le gustaría que todo lo que ella ha puesto, entregado, empeñado, ofrecido en esa relación, finalmente quede en nada. Porque eso es lo que significa esos cambios de pareja. Ponlo del color que quieras, dale todas las vueltas, utiliza todos los circunloquios que sean de tu placer y te darás cuenta que finalmente el resumen es ese: entregué mucho y ¿qué quedó de eso? Pues recuerdos y fotos, y ahora él está con otra y yo estoy con otro. Entonces, lo que se supone que era una entrega, ese te amo, ese me doy a ti, dicho no solo con palabras sino con los cuerpos, ese me doy a ti ha quedado en nada, ha quedado en nada. Entonces, ¿qué era lo que decían nuestros cuerpos hace 2 semanas? Si ahora tu cuerpo le está hablando a otro cuerpo, ¿qué era lo que estábamos diciendo el año pasado, que ahora ya no nos podemos decir? Entonces, lo que rompe la pureza de la entrega, repito, por vía de infidelidad o por cualquier otro camino, finalmente falsea la relación, finalmente convierte a la relación en una especie de mentira, una mentira que consiste en que los cuerpos están diciendo algo, pero la vida está diciendo otra cosa. En un tono diferente y con otras palabras lo decía un cardenal italiano hace unas cuantas semanas o meses. Decía él: es absurdo que una persona le diga a otra, te voy a amar con todo mi corazón por las próximas 3 semanas. Si es por 3 semanas, no es con todo tu corazón. Si es por 3 meses, no es con todo tu corazón. Y si es por 3 años, no es con todo tu corazón. La única versión creíble de un te amo que tenga respeto y consistencia ante el corazón es exactamente lo que dice la iglesia. Te amo en las buenas y en las malas. Te amo así te enfermes. Te amo así pasemos por una crisis económica. Te amo en la salud y en la enfermedad. Te amo en la pobreza y en la riqueza. Eso es lo que dice el ritual del matrimonio. Entonces no es que esté mal en sí misma la sexualidad, claro que no. Es un diseño precioso del Señor, del Creador, pero tiene su lugar propio. De aquí descubrimos por qué la pureza tiene tanto impacto. Porque la pureza tiene que ver con el cuerpo humano. Y si tú examinas las religiones paganas, te das cuenta que el cuerpo es tratado o en una línea de idolatría, en una línea idealizada de un deseo que se supone absolutamente potente, como en el caso de la Afrodita de los griegos. O si no, el cuerpo es banalizado, el cuerpo es trivializado, como por ejemplo sucede en las doctrinas de la reencarnación. ¿Qué es el cuerpo en la doctrina de la reencarnación? No tiene mucho más valor que el abrigo que tienes puesto. No tiene mucho más valor que los zapatos que vas a desechar de aquí a unos meses o años. El cuerpo, ya se trate de la idealización del placer o ya se trate del desprecio implícito en las teorías orientalistas de reencarnación, no logra encontrar su justa medida. Y esta es la belleza última de la pureza, como bien enseñó San Juan Pablo II en sus hermosas y largas catequesis de lo que hoy se llama teología del cuerpo. Por allá en los años 79, 80, 81 del siglo pasado, estaba San Juan Pablo II enseñándonos sobre estos temas y cómo la pureza
en el fondo lo que hace es mostrar la belleza y el valor del cuerpo humano, porque valioso es el cuerpo que no se entrega a cualquiera, valioso es el cuerpo que sabe cuánto vale, valioso es el cuerpo que sabe ser fiel. Ese es el cuerpo que es valioso, el cuerpo que es para uso de todos, el cuerpo que está en todas partes, el cuerpo que no puede ni siquiera reconocer su propia dignidad. Ese es el que poco vale. Entonces la grandeza de la pureza, la grandeza de todo lo que tiene que ver con esta dimensión tan bella del ser humano, intimidad, sexualidad, corporalidad, la belleza de la pureza está en que encuentra esa medida que fue tan esquiva a las religiones paganas y tan esquiva a todas las herejías. Un capítulo muy interesante de la historia de la iglesia es ver cómo se fue depurando el conjunto de escritos que los cristianos consideraban aceptables. Estoy hablando del proceso de constitución del canon de las Sagradas Escrituras. Es bien sabido que hacia el siglo II, finales del siglo II, había casi 200 manuscritos distintos que llevaban el título de Evangelio, incluyendo Evangelio de Judas, Evangelio de Santiago, Evangelio de Tomás. Había muchísimos evangelios. Y uno de los criterios más interesantes que siguieron los cristianos con un rigor admirable es que todo aquello que hablara del cuerpo como lo cree la iglesia, eso tiene ya aspecto de corrección y ortodoxia, mientras que todo aquello que caiga o en la exaltación de lo corporal hasta la idolatría, o en la degradación de lo corporal hasta lo trivial, todo aquello que idolatre o desprecie lo corporal, todo eso es lejano de nuestra fe. Entonces la fe nuestra ciertamente valora el cuerpo, no lo idolatra. La fe nuestra ciertamente proclama la santidad del cuerpo, y nadie lo dijo mejor quizás que el apóstol San Pablo cuando dice: ¿es que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Ciertamente la fe cristiana valora el cuerpo, repito, no lo idolatra, pero sí lo valora. Y por eso, en el cuerpo santísimo, en el cuerpo reservado por Dios y para Dios de la Santísima Virgen, en ese cuerpo hay un mensaje que no podemos llamar sino profético. Un mensaje que tiene que invitarnos a recuperar no solamente la pureza, sino toda esa corte de virtudes complementarias que hacen posible la pureza. Junto con la pureza tiene que ir, por ejemplo, la modestia, tiene que ir el pudor, no de una manera obsesiva, enfermiza o hipócrita, sino de una manera natural, honesta, clara, limpia, luminosa. Esas virtudes son necesarias y tenemos que recuperarlas hoy, porque en la medida en que vamos recuperando estas virtudes que custodian y que defienden la pureza, y en la medida en que vamos recuperando el sentido de valor de la pureza, vamos recuperando el valor del cuerpo humano, y vamos recuperando el valor de la intimidad, de la fidelidad, vamos recuperando el valor de la sexualidad, y esto es tan necesario. Efectivamente, mis hermanos, la degradación de la sexualidad tiene consecuencias terribles, de las cuales quiero recordar solamente 2 o 3. Una de ellas es que la degradación de la sexualidad hace despreciable también al fruto de la sexualidad. Y resulta que el fruto propio de la sexualidad se llama gente, seres humanos. Efectivamente, allí donde se trata la sexualidad simplemente como un entretenimiento, como un modo de producción, así se trata también a la gente. Aquí conviene recordar un retazo de la historia relativamente reciente de China. Es sabido que una de las estrategias que utilizó Mao Zedong en su carrera hacia el poder fue el atacar fuertes, muy bien defendidos, con una cantidad enorme
de los leales suyos. Pero resulta que los leales a Mao estaban muy mal provistos, muy mal entrenados y muy mal armados. Entonces, con unas cifras que en este momento son inventadas, pero que en algo se asemejan a la realidad, vamos a suponer que había un determinado fuerte defendido por 400 soldados leales al emperador chino de la época, y llega Mao, por ejemplo, con 4,000 personas. Por supuesto, los 400 leales al emperador están bien armados y empiezan a atacar y se produce una carnicería brutal. Pero por simple lógica de aritmética, el ataque masivo de los leales a Mao termina doblegando a los leales al emperador a precio de muchísimas muertes. Siguiendo con estas cifras, que repito, son inventadas, pero que se aproximan a lo que sucedió, vamos a suponer que en el caso de ese ataque mueren 3,400, 3,500, pero lograron vencer a los leales al emperador. Alguien le hacía ver a Mao Zedong, alguien le hacía ver el elevado número de muertos y le decía: pues mira cuántos han muerto en esta batalla. Pues sí, logramos ese punto estratégico, pero mira cuánta gente murió. Pregunta el jefe de la rebelión, Mao Zedong, pregunta: ¿cuántos han muerto? Le dicen 3,500. Y responde Mao Zedong que esto tiene su punto. Responde Mao Zedong: ¿han muerto 3,500? Sí, 3,500 los hacemos en una noche. Los hacemos en una noche. Allí donde la sexualidad se trivializa, allí el fruto de la sexualidad se trivializa. Allí se convierte en fruto de comercio, allí se convierte en fruto de negocio. En la época de Mao Zedong, pues él pensaba en la reproducción por vías, llamémoslas naturales. En nuestra época, la comercialización sucede, por ejemplo, a través de los vientres de alquiler o alguna otra cosa de esas. Entonces la trivialización, la degradación de la sexualidad termina produciendo la degradación del ser humano. Una vez que la sexualidad se convierte o en un medio de producción, como si fuera ganado, o en un medio de entretenimiento, entonces florecen industrias asquerosas como la del turismo sexual, industria tantas veces denunciada por el Papa Francisco. Claro, son realidades que tenemos bastante lejos, seguramente, en esta parte del mundo, pero cuando uno ha tenido ocasión de ver más de cerca lo que está pasando, entonces entiende. Yo pude entrevistarme con un sacerdote dominico en Hong Kong, un sacerdote que en ese momento llevaba años tratando, acompañando, procurando defender, sacar de esa vida a las personas que están en el tema del turismo sexual en Hong Kong, como se produce. De hecho, ahí hay un foco bastante fuerte, y sobre todo en otros países, de los cuales el más conocido y parece que el más grave es Tailandia. Claro, cuando el sexo se convierte en una especie de absoluto, cuando el placer sexual se convierte en un fin en sí mismo, pues ya la mente humana no tiene límites. Entonces me contaba este sacerdote cómo muchas de las personas que él había tratado, personas de estas que se hacen operaciones para tener al mismo tiempo aspecto de hombre y de mujer, esas personas rellenan su cuerpo de todo tipo de hormonas para tratar de ser al mismo tiempo las dos cosas. No es necesario entrar en más detalles en este momento. El hecho es que la tremenda cantidad de medicamentos, drogas y hormonas que esta gente se inyecta, hace que la mayor parte de ellos mueran, terminen sus días antes de los 40 años. Y es una industria que toma especialmente jovencitos, toma adolescentes, los convierte en esos objetos de placer, los rellena de hormonas, les hace producir toneladas de pornografía para consumo de países occidentales,
luego los desecha cerca de los 40 años de edad en que mueren y entran otros niños, otros muchachitos. Esa es la industria del turismo sexual, eso es lo que está sucediendo. Entonces la degradación de la pureza, o mejor, la pérdida de la pureza, conlleva eso, a ver al ser humano como un objeto de consumo, un objeto de uso, un objeto de entretenimiento. Y aunque no se llegue a esos extremos, la impureza conduce a la degradación del matrimonio, la degradación de la familia, la pérdida de la estabilidad hacia el futuro. Hay países, según leía una estadística no hace mucho, hay países en Escandinavia donde ya entre el 60 y el 70% de la vivienda que se construye para personas solas. Es decir, ya el estándar, digamos lo que se espera como norma para la sociedad es que la gente vive sola y muere sola. Ese es el mundo fruto de la impureza. Un mundo incapaz de crear vínculos que vayan más allá de la satisfacción inmediata del turismo, del comercio, del uso de los demás. Por eso, ¿cuánta falta nos hace volver nuestros ojos, volver nuestro corazón hacia esta Santa Señora? ¿Cuánta falta nos hace extasiarnos frente a la hermosura de un cuerpo así preservado como verdadero templo, un templo que nos recuerda el valor de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio templo? Todos lo necesitamos, pero yo creo que muy particularmente pueden beneficiarse de ese ejercicio de oración, de entrega, de contemplación, las niñas y las jóvenes. Me tortura el alma, hermanos, me tortura el alma ver ¿cuáles son los modelos que tienen nuestras niñas y jóvenes hoy en día? ¿A quiénes tienen como punto de referencia tus nietas, tus hijas? ¿A quiénes miran? ¿Cuáles son los puntos de referencia que tienen? ¿A quién están siguiendo? Bien sabemos, hermanos, bien sabemos que todos necesitamos puntos de referencia, modelos, ejemplos, líderes, llámalo como quieras. Todos seguimos a alguien, y especialmente en la época de la adolescencia, nuestros ojos terminan posándose en alguien y queremos ser como tal futbolista o actor o cantante o científico o qué sé yo. Todos necesitamos puntos de referencia. Sucede especialmente en la época de la adolescencia, porque la dinámica psicológica de esta etapa hace que empecemos a mirar más allá de las fronteras inmediatas de la casa y de la familia. Y entonces yo me pregunto, nuestras niñas, ¿a quién están mirando? ¿A quién están mirando? ¿Cuáles son sus referencias? Esa es la belleza desde el punto de vista pedagógico. Esa es la belleza que tiene una celebración como la que estamos llevando en este lugar. Mirando una y otra vez, cantando una y otra vez, contemplando una y otra vez y celebrando una y otra vez a la Purísima. ¡Qué ejercicio más hermoso! Y qué necesario es mirar hacia ella y en ella reconocer lo que es un corazón limpio, un corazón fiel, y reconocer lo que significa la realidad de Dios habitando en nosotros. ¡Qué hermosura para todos! ¡Qué bien nos hace! Pero repito, qué necesario particularmente para aquellas que como ella son mujeres y han de encontrar en ella un modo distinto de amar. Hermanos, no fue por accidente que la serpiente atacó en primer lugar a la mujer. Es que en la mujer están los manantiales de la vida. Es que en la mujer está la fuente misma de la vida humana. Y al atacar a la mujer, el demonio tenía un propósito muy claro. Atacar a un varón es como envenenar un vaso. Atacar a la mujer es como envenenar una fuente, un pozo. Y por eso, hoy más que nunca necesitamos
que nuestras niñas y jóvenes, exquisitamente persuadidas por el testimonio de sus mayores, atraídas por la alegría del Evangelio, se acerquen a la Virgen y puedan descubrir en ella estas virtudes preciosas, es decir, la pureza y la corte que la acompañan. Necesitamos eso en nuestras niñas y jóvenes, porque esa es la garantía de que el tipo de relaciones afectivas que ellas van a consolidar son relaciones que hacen posible la estabilidad del matrimonio, de la familia y el nacimiento de la nueva generación. Porque si no nos preocupamos de la nueva generación, ¿a quién le vamos a entregar este país? Si no estamos preocupados de quiénes son los que van a venir, ¿de quién va a ser esto? Esa pregunta no es retórica, es una pregunta real. Es una pregunta que tiene nombres y fotos y noticias que tú y yo conocemos y vemos todos los días. Entonces, ¿de quién va a ser esto? ¿De quién literalmente? Pues esto va a ser de quienes tengan hijos, de quienes tengan familia y de quienes sepan consolidar en esas familias unos valores. Y seremos nosotros, cristianos, católicos, fascinados por la hermosura de la Eucaristía y de la Virgen, o serán otros que tendrán otras ideas y quizás otra religión. Esto no tiene alternativa. Entonces hay algo profético y profundo en los ojos de María. Hay algo hermosísimo y es urgente volver a la Virgen, urgente. Y es urgente que nuestra oración sea incesante junto a ella. Pero hay un último aspecto que hay que contar de la pureza de la Virgen, además de la santidad preciosa de su cuerpo virginal. La pureza de María no es solamente una virtud moral en ella. La pureza de María es lo que podríamos llamar un requisito teológico, según lo explicó entre otros aquel gran franciscano Duns Scoto. Efectivamente, como es bien sabido, podríamos decir que por ley natural hay una cierta potestad de la madre sobre la prole. Son las mamás, también los papás, pero son en primer lugar las mamás las que transmiten, junto con la ternura, junto con la dulzura y el cuidado, transmiten aquellos primeros valores que quedan grabados en el corazón de la gente. Esto lo saben muy bien muchísimas mujeres musulmanas, entre las cuales hay la siguiente costumbre. Cuando nace el niño, la mujer está embarazada, nace el niño, recién nacido el niño, esta mujer, la nueva madre, toma al bebé, lo acerca a su regazo y le dice al corazón las primeras palabras que oye ese niño. Y esas primeras palabras son: solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. La misma mamá que le va a dar toda la ternura, todo el cuidado, todo el amor a esa criaturita, esa misma mamá es la primera que evangeliza, es la primera que anuncia, es la primera que pone en una ruta, que será la ruta de Cristo o será otra ruta. Ese es el poder de la madre. La madre tiene poder sobre la prole, un poder que es sencillamente irrompible en muchos casos. Yo me acuerdo cuando estaba muy lejos de mi madre, en el tiempo que vivía aquí en Europa. Me acuerdo cómo algunas veces hablaba por teléfono con mi mamá, ella en Colombia, y ella estaba contándome cualquier cosa. Y de repente yo empezaba a sentir que se me iban a salir las lágrimas. No me estaba diciendo nada dramático, no me estaba diciendo nada triste. Es simplemente que la tesitura de la voz de una madre toca fibras del alma que están más allá de lo que tú puedes controlar. Hermanos, no es distinta la relación entre esta mamá y su hijo. Ese es el poder de la voz de la Virgen.
Por algo Jesús le dijo en las bodas de Caná: no ha llegado mi hora. Y ella dijo simplemente: hagan lo que Él les diga. Y llegó la hora. Es el poder de la voz de una madre. La madre tiene un poder muy grande en su voz, en su corazón, en su amor. Y esto fue lo que llevó a muchos de los antiguos y santos predicadores de la iglesia al siguiente razonamiento: es evidente por ley natural el poder que una madre tiene sobre un hijo. Es evidente. No cabe que el pecado haya tenido ningún género de poder sobre esa madre que tuvo tanto poder sobre el Hijo verdadero Dios. Dicho de otra manera, la verdadera afirmación de la plena humanidad de Cristo hace de ella verdadera madre. La verdadera afirmación de la divinidad de Cristo hace que ningún pecado pueda tener poder sobre Él. Y es aquí donde Duns Scoto enuncia su famoso argumento: potuit, dequit, ergo fecit. Dios podía hacerlo, era conveniente que lo hiciera, lo hizo. ¿Qué? Preservar en ella toda mancha de pecado. De nuevo estamos hablando de la pureza, pero ahora a otro nivel. Este es el nivel de la madre del Hijo de Dios, y en esto, de verdad, ella es única. No podía ser posible que la que tenía poder, el poder propio de la naturaleza humana como madre sobre su hijo, estuviera de alguna manera sujeta, aunque fuera leve o temporalmente, al poder del pecado. Ese es el argumento fundamental, el argumento teológico fundamental que utiliza Scoto, sintetizando años de reflexión y predicación de la iglesia. Y ese es el argumento que toma el beato Papa Pío IX en el momento de declarar en la encíclica Ineffabilis Deus, declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Si es verdad que ella es mamá, y si es verdad que su hijo es Dios, el pecado no podía tener ningún género de poder en ella. Estamos hablando de otro nivel de pureza, estamos hablando de un don absolutamente único. De modo que, además de la fascinación que causa ver este corazón limpio y ver este cuerpo templo, en ella hay más. Y ese más es la misión absolutamente única que tenía como Madre del Salvador. Que ella interceda por esta amada Yecla, que ella interceda y defienda desde aquí, desde el Pilar, defienda a esta querida España, que despierte esta amada nación, que desde mi infancia amo profundamente, y creo que cada vez más. Que María Santísima despierte a esta querida nación para que pueda descubrir su vocación y pueda descubrir por el camino del verdadero amor y de la verdadera pureza en dónde está el don de la familia y en dónde está la riqueza para un futuro distinto y mejor. De momento, mis hermanos, las estadísticas nos entristecen, no nos digamos mentiras. De momento, mis hermanos, los índices de natalidad, de población y de pérdida de estabilidad familiar son deprimentes. Pero eso que puede ser tan triste y eso que puede ser y es tan grave, no es cosa que Dios no pueda resolver y no es cosa que esté más allá del poder de la intercesión de la Santa Virgen, a quien saludamos cada uno de estos días con tanto amor.